Gloria a Dios. Si Él ha sido bueno contigo, puedes alabarle. Sí, así es. Amén, amén. Muy buenos días, Science City. Vamos a proceder con nuestra declaración de generosidad. Esto es algo que nos entusiasma mucho. Amamos el acto de dar, amén. Porque no es una transacción, sino un acto de adoración. ¿Puedes decir amén a eso? Si así que dirán esto conmigo, díganlo fuerte y celebremos muy entusiasmados aquí esta mañana. ¿Cuántos están listos? Aquí vamos, damos con alegría. Es nuestro acto de adoración y damos por obediencia, le traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente, somos bendecidos para ser una bendición. Amén. Amén. Antes de continuar, ¿por qué no saludan a alguien? Dios les bendiga y bienvenidos a Science City. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué bien, qué bien. Bueno, si no nos hemos conocido todavía, yo soy Soki, uno de los pastores encargados del campus de Downtown. Así que todos en Downtown están viendo la transmisión del día de hoy. Si tú eres parte del campus Downtown, te digo, no deberías de estar en este momento aquí. Así que les doy la bienvenida a todos los que están conectados en el día de hoy. A todos, en los campus diferentes, en línea. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y quiero agradecer y honrar en esta mañana a nuestros pastores principales, el pastor Waylon y la pastora Dana, y su excelente liderazgo. ¿Cuántos están alegres por tenerlos aquí? Podemos aplaudirles, agradecidos por su amor y el cuidado que ellos nos brindan. Amén. Y pues ahora, por favor, si pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 35. Y empezaremos en el versículo 16, en Génesis capítulo 35. Génesis 35, 16. Así que en la mañana de hoy tengo una pregunta hoy. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Qué bien, qué bien. Cuando yo crecía, yo y mi padre me dejaba en la barbería de Brooklyn. Y cuando me llevaba a la barbería para que yo me cortara el pelo, yo no sé cuántos recuerdan los estilos de peinado de los años 80 y 90, los finales de los 80. ¿Cuántos recuerdan esos estilos? Algunos todavía los están usando en el día de hoy. Así que pónganse al día, les amo, ya saben. Algunos de esos peinados, de hecho les quiero mostrar unas fotos de algunos de esos estilos. Así es. ¿A quién se parece? Yo diría que mires a tu vecino y comprueba si es el que está enseguida de ti, ¿verdad? Y algunos de esos peinados que has visto, este por ejemplo podría ser el pastor Warwick. Miren esos peinados. Alguien de aquí debe traer uno de esos peinados y los recordamos. Uno de mis favoritos. ¿Cuántos recuerdan la cola de rata? Si alguien tiene cola de rata en este momento, necesito que vengas a verme. Así que bien, la cola de rata. Ahora escuchen, una vez en los principios de los 80 mi papá me dejaba en la barbería y él se fue a hacer sus cosas, lo que tenía que hacer regularmente y luego regresaba por mí. Y al él dejarme en la barbería normalmente me hacían un pequeño corte corto a los lados, tenía un pequeño copete y entonces un pequeño diseño en los lados y todo eso y algo parecido a lo que vivimos en las últimas fotos, pero yo le dije al barbero, quiero algo diferente, algo distinto el día de hoy y le dije, quiero una cola de rata. Y él me dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, claro que sí, una cola de rata. Y me dijo, genial, tengo que cortar alrededor y te haremos un eh, corte a los lados y así es, dejas crecer la cola de rata. Y así que eso pasó y mi padre vino por mí.
Al subir al carro, vamos por Brooklyn, y él pone su brazo en el asiento y toca mi cabeza. Y él siente algo y se dio cuenta que algo estaba pasando allí. Y me dijo, el barbero se le olvidó cortarte un parche de pelo en tu cabeza. Así que lo miré y le dije, no, papá, voy a dejarme crecer la cola de rata. Mi papá me miró directamente y me dijo, oh, no, claro que no. Y se dio vuelta inmediatamente, un super giro en U. Y él procedió entonces a la barbería nuevamente y le pidió al barbero que me cortaran eso de mi cabeza. Y yo quería una cola de rata en ese día, así que resulté muy avergonzado en ese día, pero ahora es una historia divertida. Pero de hecho estaba hablando con mi padre en esta mañana y le comentaba que compartiría esa historia con ustedes. Y sí, me dijo, de hecho había otras cosas que tú hiciste que no estaban bien en aquellos años. Cuando tus pantalones eran cómodos al caerse, también tuve que aplicar una corrección allí. Y eso es lo que te quería enseñar en ese tiempo, hijo. No podemos solo seguir lo que hace la cultura. Recuerda siempre quién eres. No solo sigas lo que todos los demás están haciendo, hijo. Siempre recuerda quién eres tú. Así que por eso esta mañana, de parte del Señor, hoy Él quiere recordarte y nos dice a ti y a mí quiénes somos. Amén. Y yo en esta mañana te pregunto, ¿quién eres tú? Génesis 35, versículo 16, si ya estás allí, dice esto. Después partieron de Betel. Cuando estaba a cierta distancia de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Y en el momento más difícil, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ya se estaba muriendo y en los últimos suspiros ella llamó a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, lo llamó Benjamín y así murió Raquel en aquel momento. Sepultaron a Raquel en el camino hacia Efrata, que es Belén, y sobre la tumba Jacob erigió un monumento que hasta el día de hoy es el lugar donde Raquel fue sepultada. Entonces Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre del rebaño. Y quiero que veamos esto hoy, sobre quiénes somos y nuestra identidad. Amén. En este día, sabiendo que Dios tiene una identidad, que nos ha creado a ti y a mí con intención y para un propósito. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Ahora escuchen esto. Cuando yo lo tuve, cuando obtuve esa cola de rata como yo quería, esa cola de rata no era porque se veía increíble, sino que realmente la quería porque era un momento de simplemente ser parte de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, lo que los demás estaban haciendo. Y escuchen, a veces nuestra identidad es transformada por la cultura del día de hoy. Pero para conocer nuestra identidad real, primero debemos mirar a quién nos creó. ¿Cuántos dirán amén a eso? Entonces entendemos que Dios es el creador, amén. Él es el creador de todo. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio era Dios. ¿Cuántos saben que esto implica que Dios ya existía antes del universo? La formación de la tierra y el tiempo mismo, antes de todo, Dios ya existía. Pero no hubo nadie antes que Él, era solo Él. Y no solo estaba Jesús o Dios allí en el principio, Él fue quien comenzó a hablar a este mundo, a la existencia. Amén. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios no crió a partir de retazos o de material que le sobraba, cosas que le regalaron o le fueron dadas. No, sino que Él crió de la nada. Él es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios se mostró a Moisés en Éxodo 3:14, le dijo, yo soy el que soy. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han presentado así, tal cual a alguien? Y te dicen, oye, ¿cuál es tu nombre? Y les dices, yo soy el que soy.
¿Verdad que no? No hacemos eso. Y la razón por la que Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llamamos? Y Dios le contestó, yo soy el único que existe, nadie más me define. Cuando me refiero a mí mismo y digo, oye, yo soy Soki, soy un hijo de Dios, pero Dios, Él no tiene a nadie más para referirse porque Él es Dios por sí mismo, amén. Así que no hay nadie antes que Él y no hay nadie que venga después de Él, porque Él es. Y esto es lo que tenemos que entender. Nuestra identidad está ligada a nuestra fuente, amén. Y David lo comprendió de esta manera en Salmo 71, cuando dice, desde el vientre de mi madre dependo de ti, desde el seno materno me has sostenido. Lo que esto quería decir es que nuestras vidas inician dependiendo de Dios, el Creador, amén. Él te crió, Él me crió. No fuimos creados al azar. ¿Cuántos saben eso? Así que fuimos creados por Dios y para Dios. Y escucha esto, fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados, y quizás lo has oído anteriormente, pero fuimos creados a propósito, con un propósito a propósito. Y Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan para ti y para mí. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que fuiste creado a la misma imagen de Dios? Génesis 1:27 nos lo dice de esta manera. Dios creó al hombre a su propia imagen. Ahora quiero que escuchen, yo llevé eso un poco más lejos en la secundaria. No que conocía estas cosas, pero estaba estudiando una religión diferente y ni siquiera era creyente y no les diré cuál era, pero te diré que yo creía que era Dios y así de esta manera yo lo decía y entonces estoy creado a imagen de Dios. Creado a imagen de Dios y dice allí, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y Efesios en el capítulo 2, versículo 10, nos dice que fuimos creados para buenas obras y Dios dice esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Salmos 139, versículo 13 también nos dice esto. Habla de cómo tú y yo fuimos hechos maravillosamente porque tú creaste mis entrañas, dice. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Entiendes lo que quiere decir esta palabra admirable? Dice, tus obras son maravillosas. Y cuando dice admirable se refiere a que fue bien hecho. Amén. Porque se traduce como reverente. Y en otras palabras, y otra versión de esto sería, es la misma palabra que se usa cuando hablamos de Dios, de que Él es asombroso. Es literalmente la misma palabra que usamos cuando hablamos de Dios, que Él es asombroso. Eso significa que Él dice que fuiste creado asombroso. Amén. Fuiste creado en asombro. Hay algo único y especial en ti. Te creé a mi propia imagen, dice el Señor. Te formé y te moldé, te tejí en el vientre de tu madre. Y Él nos crió a ti y a mí a propósito y con un propósito. ¿Cuántos lo creen? Pero si desconocemos a nuestro Creador, quién es nuestra fuente, la cultura, tal vez nuestro dolor, engañándonos, nos ofrecerán una identidad falsa. Y la cultura de este día siempre ofrece una identidad falsa. ¿Cuántos saben eso? Siempre habrá algo más que quiere darte una identidad diferente a la que Dios nos creó y a quienes somos. Así que debemos entender que Dios es nuestro creador. Fuimos creados a su imagen, pero la cultura intenta darnos otra forma en el día de hoy. Y estas son las cosas que la cultura intentaría decirnos que seamos y que a menudo crea tu identidad si no tienes cuidado. Define tu propia verdad. ¿Qué es la verdad para ti? Tú la defines como lo que quieras y sé quién quieres ser. Así que las redes sociales permiten construir una imagen en lugar de un estilo de vida. Amén. Así que así deslizamos y terminamos comparándonos. En lugar de descubrir para qué nos creó Dios y empezamos a desear ser otra persona. Pero la Biblia nos dice en Romanos 12:2
que no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y yo les diría que no solo ustedes y yo estamos llamados a conocer nuestra identidad, sino también a transformar la cultura. Amén. No convertirnos a la cultura. Transforma el código y sí, dale gracias a Dios por eso, porque esa es la verdad. Estamos llamados a transformar la cultura. Amén. Así que pensemos en esto. Empezamos a compararnos nuevamente y cuando la identidad se desvanece, perdemos quiénes somos y surgen las comparaciones. Cuando olvidamos quién dice Dios que somos, empezamos a pensar que las victorias de otras personas son nuestras derrotas y que los dones de otros son amenaza para nosotros. Así que amamos a la gente cuando están mal o nos necesitan, pero cuando están en la cima nos ponemos envidiosos y celosos, amargados, resentidos por falta y pérdida de nuestra identidad propia. Amén. Pero mucha gente busca la aprobación del mundo en lugar de la aprobación de Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. Prioridades mal puestas. Él nos dice en Mateo 6:33, dice de esta manera: buscad primeramente el reino de Dios en lugar de buscar la aprobación de otros. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios. Así que te pregunto, ¿quién eres? Y algo sobre la identidad es esto. Déjenme contarles esto. Mi esposa estaba hablando con una de mis hijas. No voy a decirles cuál de mis hijas fue. Bueno, una de mis hijas. Y le dice, simplemente salió de la nada y le dice, oye, ¿sabes qué? Así de la nada. Y le dice, entonces, ella dice, oye, ¿sabes qué? Y algunos amigos han estado hablando mal de nosotros. Oí que una amiga ha estado hablando mal de ti, mamá, de papá también. Han estado hablando mal de mi hermana, hablando mal de ustedes, de cómo lucimos y de muchas otras cosas. Y entonces Brooklyn se levanta, oh Dios, no puede ser, siento cariño, no lo logré, les dije el nombre. Pero bueno, tal vez me metan problemas al llegar a casa. Pero bueno, piensen que ella no está en este servicio, ella no está aquí, así que bueno, ella nos dice, y también otra chica y yo también dije, ¿quién es? Vamos, dinos quién es. Así que dinos el nombre ahora. Vamos, ¿quién está hablando? ¿Qué es eso que están diciendo? ¿Qué es lo que somos? Y entonces seguía y ella hace, ¿quién fue? Y luego mira a mi esposa y sigue y sigue y sigue con eso. Y a este punto ya estaba hirviendo, estaba molesta, estaba muy mal, como que se estaba enojando, como si estuviera lista. Ustedes ya saben, todos, ya estábamos listos, todos, ya sabes. Y mi esposa entonces dice, oye, ¿ves cómo te sientes ahora? Y le dice, sí, mamá. Eso es lo mismo que siente Dios cuando hablamos mal de nosotros o de otros. Y todo porque fuimos creados a su imagen. Y quiero que digas esto después de mí. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. Fuiste creado a su imagen. Amén. A imagen de Dios. Escucha, la cultura puede intentar cambiarnos, pero hoy hay algo en lo que quiero que nos enfoquemos en esta mañana y es en el dolor, en el sufrimiento de la vida, de las circunstancias, el trauma. Busca etiquetarnos con nombres que no son para nosotros. Amén. E intenta darnos una identidad que no es la nuestra. Y a veces la cultura y otras veces son nombres del dolor que hemos experimentado y que quizás muchos vivimos. Así que volvamos al texto. Cuando piensas en Génesis 35, aquí tenemos la historia de Raquel y Jacob. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Y están viajando mientras viajaban. La Biblia nos explica que Jacob está en el camino y Raquel, su esposa, estaba embarazada, por la que trabajó duro al principio. Te doy un poco de contexto. Trabajó muy duro por 14 años para poder casarse.
Y les digo esto, algunos chicos que intentan salir con una chica y me dicen, ya estoy listo, he estado esperando por meses. Escuchen esto, chicos. Jacob esperó 14 años por esta chica, ¿entiendes? Así que chicas, háganlos esperar. Y escuchen esto, él esperó 14 años por su novia y Raquel por quien trabajó duro y por quien invirtió tiempo con amor y esperanza. Entonces, en este momento la Biblia nos dice que mientras viajaban, ella se puso de parto. Y mientras daba a luz ella, su bebé varón, la Biblia dice que hubo mucha dificultad y en el momento más duro de su dolor, su partera le dice, escuchen, no temas porque tienes otro bebé varón. Y esto fue muy interesante, que mientras ella tenía el momento más difícil de su vida, un momento muy doloroso. Ella está dando a luz una nueva vida. Por un lado, ella está en agonía, también está experimentando sufrimiento y por otro lado, dando nueva vida, un nuevo nacimiento. ¿Cuántos entienden eso? Y eso es simplemente asombroso. Así que tú y yo podemos estar en medio de un gran sufrimiento y aunque estemos pasando por dolor en nuestras vidas, puede haber nueva vida naciendo a través de nosotros, del dolor. Escucha esto, la partera tuvo que recordárselo. La partera le dijo, no te preocupes, hay vida aquí. Y yo estoy aquí para decirte en esta mañana, a ti como la partera lo declaró entonces, no te preocupes, hay propósito aquí, hay un destino aquí, hay un plan aquí en medio de tu dolor, amén. Ella le recordó a Raquel, sé que estás pasando esto, puedo ver la agonía en ti, puedo ver el dolor, pero entiende que hay un propósito aquí, hay vida aquí, están haciendo a través de ti y quizás Raquel en ese momento no pudo ver más allá de su dolor, pero fue en su situación más dolorosa que estaba trayendo nueva vida al mundo, amén. ¿Quién de ustedes le pone un nombre como ella? Ella le puso el nombre a su bebé y es Benoni. Y este nombre significa hijo de mi tristeza. Escucha, iglesia, escucha esto que te voy a decir. Tienes que entender esto con cuidado, escúchalo con atención. Ten cuidado con lo que nombras en medio de tu dolor. Ten mucho cuidado con las palabras que pronuncias cuando estás en estos momentos dolorosos de tu vida. Amén. Porque aquí es donde podemos ver un bebé varón que debería ser una bendición para ella, pero lo está causando un dolor profundo y un momento muy difícil. Y ella lo llama hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Así que les recuerdo, tengamos cuidado con lo que decimos y qué nombres ponemos en momentos de dolor. Amén. El dolor puede hablarnos así hoy, un dolor por el fracaso, tal vez has tenido un matrimonio fallido, tal vez has perdido un trabajo, tal vez el negocio que tanto querías colapsó, tal vez estás en la escuela y eres estudiante que has reprobado clases o estás luchando con otras cosas, quizás fracasos, en vez de considerarlo algo temporal. Podemos hacerlo nuestra identidad y podemos decir a nosotros mismos, soy un fracaso, nunca voy a triunfar, pero la escritura nos dice en Efesios 2:10, eres esto, escucha, eres hechura de Dios. El fracaso puede ser parte de tu historia, pero no es el nombre que Dios te da. Así que óyeme por favor, escucha, no es el nombre que Dios te da, puede ser una parte de tu historia. El dolor puede ser parte de tu historia, pero Dios no te dio ese nombre, amén. Ser sufrir de rechazo y escuchen, todos aquí enfrentamos rechazo en la vida. ¿Cuántos saben eso? Puede ser más grande o más pequeño, pero todos en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado rechazo.
Quizás has vivido abandono, tal vez has experimentado un divorcio, traición, tal vez sentiste que te pasaron por alto o realmente fuiste pasado por alto. El dolor nos da nombre y dice, no soy amado, nadie me quiere, pero escucha esto. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre para que nos llame hijos de Dios. Amén. Deberíamos hacer un alboroto y celebrar porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. Fuiste creados a su imagen y cuando conoces al Dios que te ha creado, el rechazo de las personas no anula lo que Dios dijo de ti. Aunque la gente te rechace, eso no significa nada. Escúchame, Dios ya te ha aceptado. Amén. Y su aceptación, si somos honestos, es la única aprobación que en verdad importa. Iglesia, puedes buscar la aprobación de todos los demás. Si saben algo, cada uno de ustedes y yo un día vamos a morir. Y sé que se escucha un poco dramático, pero es la verdad. Lo que quiero decir es que todos del polvo venimos y al polvo regresaremos. Y que me preocupa si me rechazas no significa absolutamente nada. De quien necesito preocuparme es de quien me ha creado y yo sé que Él me acepta. Cuando empiezas a conocer tu propósito y a conocer tu identidad, puedes caminar en el propósito para el que Dios te ha llamado a ser. Y tal vez sea hasta un trauma que tú y yo hemos enfrentado en nuestras vidas. Cuando la gente sufre abusos o quizás ha pasado por adicciones o heridas emocionales muy profundas, a menudo probablemente escuchamos a la gente decir esto, estoy dañado o estoy roto. Pero las escrituras nos dicen que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Sí, sí, amén. ¿Hay alguien aquí que sea una nueva criatura? ¿Alguien aquí que haya sido liberado? ¿Quiénes han visto rotas las cadenas en sus vidas? Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Y pensemos un poco en la historia de José. El dolor que había atravesado en su vida, y la Biblia habla de esto. En el libro, cuando menciona a José, habla de que José fue traicionado por sus hermanos, y no solo eso, no solo traicionado por sus hermanos, sino que lo vendieron como esclavo, sino también falsamente acusado por la esposa de Potifar de que él se le estaba insinuando. Y mintieron acusándolo. Fue a la cárcel, fue arrojado allí en la cárcel y se olvidaron de él. Importante aquí es que él era inocente y no hizo nada malo. Pero tuvo que pasar por ese dolor al final de su vida, o más bien, mejor dicho, al final de esta situación, no necesariamente de su vida, al final de todo lo que sucedió. Y cuando llegó aquel buen momento, les dijo, ustedes hicieron todo aquello para mal, pero Dios lo dirigió para bien. Amén. Ustedes lo hicieron para el mal, pero Dios lo transformó ese mal en bien. Y oigan, padres, tengan cuidado con lo que dicen. Quizás no seas padre, pero es importante ser cuidadosos con tus palabras hacia la generación joven. Amén. ¿Cuántas veces tú miras y le dices, están perdidos? Hay esperanza para ellos. Y cuando los padres dicen cosas como, oh, eres igual que tu padre. Eso estaría bien cuando el padre es bendecido y es un buen hombre y sabes a lo que me refiero y vive bien, hace las cosas correctamente. Pero eso no es lo que escuchamos típicamente como, oh, wow, te parece a tu papá. Típicamente lo oyes cuando no lo hacen bien y dicen, eres igualito a tu papá, ¿cierto? Así que ten cuidado con lo que nombramos en medio de nuestro dolor. Como, oye, por ejemplo, eres tonto, eres estúpido, eres tan complicado, porque eres un niño tan difícil. Ten cuidado con lo que dices en medio de tu dolor y de tu lucha. Amén. Estas palabras son las que etiquetan, que se quedan por años. Y yo te pregunto nuevamente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Dios dice que fuiste hecho admirable y maravillosamente. Y sabes, podemos recibir las palabras de otros, los traumas, los contratiempos, los dolores que enfrentamos, pero hay otros momentos en que las palabras más duras vienen de nosotros. Y entonces es cuando nosotros lo decimos a nosotros mismos. Soy una persona terrible.
Soy una persona insegura, muy insegura. Siempre estoy lleno de problemas. Escucha, Dios habla algo diferente sobre tu identidad. Dios dice, eres hijo de Dios, eres una nueva criatura, eres más que vencedor. Y vemos en esta historia cómo Raquel en el dolor nombró a su hijo desde su agonía, Benoní, hijo de mi tristeza. Y miramos a Jacob, la Biblia dice que entró y Jacob dijo que no. Su nombre es Benjamín. Y Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. Así que escucha, iglesia. Tienes que captar esto en este momento. El momento en que Raquel, en medio de su agonía y dolor, escuchó, no sabemos lo que es eso. Y en esos momentos más difíciles de su vida, y ella le pone este nombre, entonces el padre viene, Jacob viene y dice, hijo de mi mano derecha. Esto significa hijo de mi fuerza, hijo de mi honor, hijo de mi favor, hijo que serás bendecido. ¿Hay alguien en este lugar que diga mi nueva identidad es fuerza, honor y bendición y favor? Amén. El dolor intentará nombrarte, pero Dios tiene la última palabra sobre tu identidad. Él tiene la última palabra sobre tu identidad. Y escucha, iglesia, mientras Jacob estaba con Raquel, tienes que entender un poco el contexto de Jacob en este momento, porque no solo es que Raquel está perdiendo su vida, está dando a luz a una vida nueva, ¿verdad? Hay bendición, pero también dolor. Jacob está aquí perdiendo a su esposa también. Está despidiendo a la mujer que él ama, por la que se esforzó 14 años. Y sin duda, este es un momento muy, muy triste. Y este es un momento de luto, un momento de dolor, pero también un momento de vida. Y Jacob entonces fue recordado en ese momento. La Biblia dice que Jacob eligió un momento en una lápida para que Raquel como un lugar de recuerdo. Amén. Luego la Biblia también nos dice, Israel siguió su camino. Y espera, no son dos personas diferentes. Es la misma persona, Jacobo e Israel. Así que bueno, Señor, ¿por qué en la Biblia usas ambos nombres? Porque Jacob levantó el monumento para Raquel, pero Israel continuó su viaje. Muy interesante. Unos capítulos antes, en el capítulo 32, Génesis 32, versículo 24, quiero leer esta porción y quiero darte algo de información. Génesis capítulo 32, versículo 24. Así que dice esto, y Jacob quedó solo y un hombre forcejó con él hasta que amaneció. Cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, le tocó el hueco de la cadera y el hueso de la cadera de Jacob se desencajó mientras luchaba con él. Entonces él dijo, déjame ir, porque el día ya ha amanecido. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y él dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Entonces dijo, no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Amén. Jacob le preguntó su nombre, pero el otro respondió, ¿por qué quieres saberlo? Y luego lo bendijo. Jacob llamó al nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara, mas sin embargo mi vida ha sido librada. Así que debemos comprender la historia desde el inicio. Jacob fue alguien que engañó a su padre Isaac cuando Isaac ya era muy viejo y en el momento que ya sus ojos se nublaban. La bendición del patriarca, que se suponía que era para el primogénito, y el primogénito era Esaú, por decirlo, pero lo que sucedió aquí es que mientras Isaac está ya muy viejo y casi ciego, Jacob junto a su madre hacen un plan para engañar a su padre y así poder recibir él la bendición. ¿Me están entendiendo? Entonces lo que hace es decirle, oye, sé que tu hermano, o sea, la madre dice a Jacob,
tu hermano Esaú está trabajando en el campo y quiero que te pongas algo de pieles, que huelas como él y todo esto. Y así, luego él va y lo hace y su madre dice, quiero que entres. Y entonces cuando entra en la casa, dice la Biblia que Isaac pregunta, ¿quién es? Y él respondió, soy tu hijo. Y él estaba tratando de fingir como si fuera Esaú. Les diré lo que hizo. No lo leeré. Pueden leerlo ustedes cuando quieran, pero la Biblia dice que Isaac dijo, ven aquí, no podía verlo bien, pero dijo, ven, quiero tocarte. Entonces en ese momento lo tocó y dijo, se siente como Esaú. Eso no siempre puedes confiar en todo lo que sientes, amén. No significa que eso sea real. Así es, así que no siempre confíes en tus sentimientos, amén. Y entonces lo toca y dice, suenas un poco como Jacob, pero eres Esaú. Y así engañó a su padre. Recibió la bendición y el derecho del primogénito. Ustedes mismos pueden leer la historia después por su cuenta. Así que Saúl viene y se entera, papá, ¿dónde está mi bendición? Y él responde, ya se la di a tu hermano. Todo se le entregó a Jacob, pero ahora Jacob está aquí en este momento mientras viaja. Huyó de su hermano porque temía por su vida a causa de su mentira y todas esas cosas. Así que Jacob está ahí y Dios se encuentra con él. En este momento Dios determina, voy a transformar a este hombre. Y dijo, voy a darle a este hombre una verdadera identidad, su identidad real, su identidad en mí, dijo el Señor. Y entonces lo que sucede según las escrituras es que él está en el camino y la Biblia dice que lo tomó aparte y comenzó a forcejear con él. Es como si Dios lo hubiera atacado. Y Dios le dice, ¿se le echó encima a todos ustedes en algún momento? Les pregunto, ¿lograste prevalecer? Dios se nos echó encima a todos. Se me echó encima a mí cuando era un marín a la edad de 20 años y me dijo, ¿a dónde vas? E hice una decisión y le entregué mi vida a Jesús desde esos años. Y entonces él lucha y dice, oh, estoy luchando con él. Y ahora Jacob está peleando con Dios. Mientras pelea con él, la Biblia nos dice que tocó la coyuntura de su cadera y se la dislocó. Entonces Jacob cojeaba. Y eso no es para crítica o burla, ¿vale? Para algunos de ustedes no fue crítica en absoluto, ¿de acuerdo? Escúchenme, fue un poco de teatro y solo quería ilustrarlo mejor. No quiero enemigos aquí, ¿verdad? Así que no se distraigan, ¿ok? Por favor. Así que vamos a continuar. Tocó la articulación de su cadera, ¿saben? Lo que me parece único es que Dios dice, te estoy marcando, te estoy cambiando. Todos conocían a Jacob caminando normalmente, dice el Señor, pero ahora vieron a Jacob con su extraño caminar y le dicen, ¿qué te pasó, Jacob? Fui tocado por Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Te ha tocado Dios? ¿Acaso hay una marca en tu vida que demuestre que Dios ha cambiado tu vida, que luchaste con Él? La Biblia nos dice esto, que Jacob forcejeó con él, se le salió la cadera de su lugar y Dios le dice, te voy a cambiar el nombre y luego Dios dice, déjame ir. Así que Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas, Dios. Y así podemos tener amigos en este lugar que dicen, Dios, no te dejaré a menos que me bendigas. Y algunas personas aquí lo dicen, Dios, yo no me voy, estoy persiguiendo en este momento de mi vida, amén. No te suelto, quiero tu bendición. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, soy Jacob. No, dijo el Señor, tu nombre ya no es engañador, el tramposo, el mentiroso, ya no eres suplantador, ahora eres Israel, el que contendió con Dios y prevaleció. Podemos alabar a Dios, amén, iglesia. Podemos alabar a Dios por eso, el que luchó junto a Dios y prevaleció. En otras palabras, aquel que ha sido cambiado y transformado está dispuesto a recibir de Dios, amén. Y ya que tu nombre ya no es Jacob, sino Israel, ahora entonces volvamos al texto original en el 35. Jacob e Israel. Perdón, Jacob y Raquel.
Y en este momento Jacob está rendido. Jacob está en el momento que tuvo que dejar ir el dolor de su vida. Su esposa estaba allí, muerta, pero él debía tomar una decisión en ese momento. Me quedo justo donde estoy y sigo siendo Jacob. O voy a seguir adelante y en lugar del recuerdo. Y no estoy olvidando necesariamente todo el dolor. El dolor todavía está ahí. Entiendan eso. El dolor que he experimentado en mi vida quizás todavía está ahí. El dolor por el que pasó mi esposa, pero ¿saben qué? Me fue dada una nueva vida. Mi bebé Benjamín ahora ha nacido. Y la Biblia nos dice esto, que Jacob tomó una decisión sobre el dolor sufrido en su vida, entendiendo las áreas de mi vida y el trauma que he atravesado. Entiendo que lo que estoy pasando es un momento, pero tengo que caminar, tengo que seguir avanzando. Amén. Hay un propósito en mi vida. La Biblia nos dice esto, que Jacob puso a descansar a Raquel e Israel siguió su camino. Esa es tu vida y la mía. Decir que el dolor de mi vida está aquí. Pero el hombre nuevo y la mujer nueva que Dios ha creado en mí está en el proceso. Amén. El dolor que he experimentado no lo estamos negando. No estoy haciendo como si nunca hubiera sucedido, como que no fuera real. Está allí y lo entiendo y Dios me ha cambiado. Tiene un propósito para mí, tiene un plan para mí. Sigo adelante, sigo avanzando. Y el dolor le marcó su vida a Jacob, pero su identidad hizo avanzar a Israel. Amén. Así que conoció su identidad en Dios. Él sabía que había luchado con Dios en el pasado, sabía que tenía que desafíos en su propia vida, sabía que Dios cambió y transformó su vida. Y mucha gente hoy vive por los nombres dados por el trauma, por el pasado, por el mismo rechazo, por los que otros dijeron, quizás por heridas ajenas incluso. Pero déjame decirte, Dios da una nueva identidad y un nuevo nombre a cada uno de ustedes. ¿Quién eres tú? Este Benjamín, cuando pasan los años, tiene una tribu. Es una de las 12 tribus de Israel, es uno de los 12. Así que lo que distingue a Benjamín es que ahora es hijo de mi mano derecha. Ya no está siendo llamado el hijo de mi tristeza. Amén. Y los benjamitas fueron conocidos como guerreros feroces. Eran conocidos por ser luchadores hábiles, como yo, fuertes en liderazgo. Fuertes en liderazgo, de hecho. Déjame decirte sobre los benjamitas. Hablamos del niño nacido, casi nombrado hijo de la tristeza, y ahora es llamado hijo de mi mano derecha. Él lideró las tribus de Benjamín, y por lo que eran conocidos en Jueces 20:16, dice de esta manera: los guerreros benjamitas eran capaces de lanzar una piedra a un conejo y no fallar el tiro. Amén. Y si Jacob le hubiera dejado el nombre hijo de mi tristeza, Benoni, si esa historia sería la misma, me pregunto. Así que te digo a ti, ¿quién eres tú? El mundo, el dolor, las circunstancias, constantemente esas cosas tratan de cambiar nuestra identidad, pero Dios ya declaró nueva vida sobre nosotros. Escúchame, si estás aquí, no has entregado tu vida al Señor, Él tiene una identidad para ti, amén. Fuiste hecho y creado a su imagen y Él tiene algo absoluto, lo mejor. Escúchenme, ni te lo imaginas, ni puedes entender lo que tiene para ti. Y en el momento que tú entregues tu vida a Él, tu mundo cambiará completamente. Ese equipaje que has estado cargando, el peso que has estado cargando, el dolor que has estado cargando, escúchame, puede que todavía sea algo que puedas mirar, pero ya no te identificará más, ya no te identificará más. Ya no será tu identidad. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres nueva criatura? Eres una obra de Dios y eres más que vencedor, amén. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Sabemos que Dios nos creó,
También sabemos que hay una identidad que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con eso? La identidad a menudo nos lleva a una misión y esa misión es, si miras la vida de Jacob, él dijo, tengo una misión. Jacobo es recordado con esa verdad y entierra el amor de su vida y dice, tengo una misión que cumplir adelante. Que tu misión personal y mi misión en el día y la era en que vivimos hoy es transformar la cultura en la que estamos. Amén. Así que escucha, cuando los creyentes entienden su identidad, no solo sobreviven a la cultura, sino que transforman la cultura. No estamos aquí solo para sobrevivir a esta cultura. Piénsalo por un momento. ¿Dónde están aquellos? Y quizás estamos todos aquí y luego tú miras a tu alrededor del mundo y los creyentes audaces, los que dicen, no, yo estoy aquí para transformar la cultura, pero no necesito esconderme en quién soy, en mis creencias, no necesito bajar el tono si eso quieren, ¿no? Y todas esas cosas, ¿sabes qué? No, porque Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado y mi identidad la da Él, mi aprobación está en Él. Tu misión, id pues, como dice Mateo capítulo 28, id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Tú sabes qué significa la palabra discípulos? Id y hacer seguidores de Jesús. Sí, así es. Aprendices de la palabra, personas que quieran aprender de Jesús, gente que quiere saber más de Dios. Muchas veces queremos saber más sobre todas las otras cosas, pero todas aquellas cosas que no tienen valor eterno. Jesús nos está diciendo, Jesús dice, id pues y haced discípulos, seguidores míos. Caminas en tu identidad y en quien Dios te crió a ti y a mí para ser. Ellos puedan seguirle a Él y seguirte a ti mientras tú sigues a Cristo. Así que id pues y haced discípulos. Cuando conocemos nuestra identidad, vivimos en esa misión. Amén. Y no solo nos mezclamos en la cultura, sino que cambiamos la cultura. No permitas que la cultura te nombre. Eres hijo de Dios. Comienza a vivir desde la identidad que Dios te ha otorgado. Amén. Tú eres hijo de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dilo. Yo soy un hijo de Dios. Así que por lo tanto, ir al mundo a ser discípulos y transformar esta cultura. Porque cuando los creyentes saben quiénes son, ellos vuelcan el mundo al revés. Amén. Y la última escritura para hoy está en Hechos capítulo 17, 6. Y estos que han transformado el mundo han estado aquí. ¿Quiénes saben que el mundo necesita a Jesús y necesita ser puesto al revés? Amén. Así que si se pueden poner de pie conmigo. Y recuerda esto, ¿quién eres? Escucha, iglesia. No vengo con una palabra que simplemente como pues que bien, así, está bien y nada más. Hay que vivir esto. Cuando la cultura intentó dictarme quién debía ser yo, Dios dijo, no, no eres eso. Cuando la cultura intentó decirme la forma en que se suponía que debía adorar a Dios, Dios dijo, no, no eres así. Hace algunos años, yo estaba sentado en un servicio de la iglesia parecido a este, invitado por un amigo. Hacía años que no iba a la iglesia en ese momento, pero dije, me hace sentir bien, voy a ir, iré a la iglesia, así que se siente bien ahí adentro. Y sabes, ese día no tenía idea de lo que sucedería. Ese día, cuando entré en esa iglesia, Dios mismo me alcanzó. No estaba yendo a la iglesia necesariamente buscándolo. Y tal vez estás en este lugar, solo vine porque sí.
realmente no lo estaba buscando, pero déjame decirte algo, Él sí te ha estado buscando y sabe exactamente de dónde estás. Él ha estado buscándote, es como así, sí, justo ahí, sé que estás aquí, justo aquí, así es, justo ahí, y te tiene exactamente donde Él quiere tenerte, amén. El pastor terminó el servicio y se hizo el llamado al altar. Entonces sentí todo en mí, nervioso, agitado. ¿Por qué esto? No tenía idea de que era ese sentimiento, pero en un momento muchos sentirían lo mismo hoy aquí. Quizás sea algo diferente, quizás sea algo que Dios te hablará de una manera distinta, pero Él te llamará. Pidieron allí en el servicio, bajen sus cabezas y con sus ojos cerrados, y sentí la presencia de Dios, aunque no sabía exactamente lo que era algo fuerte en mí. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Levanté la mano entonces y mi vida nunca más fue la misma. Si estás aquí, ahora con el sonido de mi voz, quizás viendo en línea o en otros campos y dices, el dolor de mi vida me tiene sufriendo. El sufrimiento de mi pasado y las palabras que oí me han causado un trauma profundo. Pero pastor Soki, no entiendes. Escucha, te digo, puede que no lo sepa todo, pero conozco al Dios que sí lo sabe todo. Amén. Quizás tú digas, Soki, tú no sabes por lo que he pasado. Puede que yo no sepa por lo que has pasado, pero escucha, si Él me cambió a mí, puede cambiarte a ti. Amén. Y quizás estás aquí oyéndome y estás diciendo, deseo yo entregar mi vida a Jesús. Aunque no entienda completamente, solo anhelo la libertad. No quiero seguir cargando con el peso de mi sufrimiento. No deseo seguir cargando con las cosas que me impusieron a no o me tocaron vivir. Quiero liberarme de eso. Quiero entregar mi vida a Jesús. Cuando me entregué a Jesús, sentí que el peso del mundo que se quitó de mis hombros y solo sabía que me sentía libre en ese momento. Amén. Y tú puedes tener esa misma libertad esta mañana. Escúchame, Dios está tratando y hablando con muchos de ustedes en este lugar, en esta mañana. Ahora, ¿serás obediente? ¿Le responderás? ¿Serás como Jacob a luchar y decir, no te suelto hasta que me bendigas? Y si te encuentras aquí y dices, deseo conocer a Jesús personalmente, levanta tu mano tan solo un momento, levántala, esa mano, levántala, observa esas manos, Dios, contempla esas manos y Él te está mirando y Él puede ver claramente ese corazón. Si tú dices, quiero entregar mi vida a Jesús, sí, tú puedes decidirlo hoy, escucha, hoy puedes hacer una cosa valiente y audaz y no te preocupes por nadie a tu alrededor, escucha lo que hoy te he hablado, la única aceptación que tú necesitas es la de Dios. Demos un grito de júbilo al Señor, amén. Deseo que cada persona que alzó su mano, incluso si no la levantaste y deseas entregar tu vida a Jesús, ven y camina hacia adelante. Vamos a orar por ti en esta mañana, amén. Y te invito a venir, sí, vamos, pásale, anímate, anímate.